Gustavo, qué amable de tu parte, muchísimas gracias. Estimada audiencia, para mí es una fantástica oportunidad poder conversarles sobre este tema tan importante, este tema de actualidad, que es sobre medicamentos de calidad y la bioequivalencia. ¿Dónde está la relación? Antes de proseguir, quiero comentarles que yo soy colaborador de Laboratorio Sanofi. ¿Qué podemos decir nosotros sobre el tema de la calidad de los medicamentos? Bueno, es importante saber, y toda esta audiencia fantástica lo sabe, que la calidad de los medicamentos condiciona la eficacia y la inocuidad de los tratamientos. La calidad de los medicamentos, como nosotros sabemos, como aprendimos en la práctica o aprendimos a nivel universitario, depende de su buena fabricación y conservación. Se podrá disponer de medicamentos de buena calidad siempre y cuando sean adquiridos a través de procedimientos racionales y de proveedores confiables que aseguren su transporte, su almacenamiento en las condiciones compatibles para su correcta calidad y conservación. ¿Qué más podríamos decir sobre el tema de la calidad de los medicamentos? Es importante que nosotros sepamos que cada medicamento se caracteriza por unas normas específicas que están descritas o en las farmacopeas o en los dosieres presentados por los fabricantes, los cuales deben estar reconocidas por las autoridades sanitarias competentes de cada país. Estas normas conciernen al aspecto externo, ya sea el color, el olor, la forma incluso, las características físico-químicas, los procedimientos de análisis, las condiciones y la duración de la conservación o el tiempo de estabilidad. Me gustaría agregar que el certificado de análisis que suministra cada fabricante garantiza que los productos de un lote en particular, productos que provienen del mismo ciclo de producción, estén conformes a las normas oficiales de calidad existentes en cada uno de sus países. Algo que yo aprendí mucho después de graduarme era sobre el tema de las fases de fabricación o desarrollo de un medicamento. Debo comentarles que la investigación para el desarrollo de los medicamentos es un proceso que nunca termina. ¿Y por qué hago esta observación? Porque ya pudiera yo tener un medicamento en el mercado, pero quisiera establecer procesos y parámetros para poder extender su ciclo de actividad o su especialidad. Entonces ahí es donde provienen pruebas correspondientes para ver si o modifico la molécula o si lo hago más efectivo o si lo mezclo. Por eso es que nosotros iniciamos esta diapositiva en particular diciendo que la investigación para el desarrollo de los medicamentos nunca termina. Entonces, este proceso en particular pudiera estar dividido en las siguientes fases. Primero, en el descubrimiento del medicamento, porque nosotros podríamos encontrar muchísimas moléculas que pudieran tener una acción clínica, pero no todas van a poder desarrollarse hasta ser un medicamento legalmente aprobado por la autoridad sanitaria de un país. Tenemos que considerar, distinguida audiencia, que lo más importante del medicamento no vendría a ser en su proceso de desarrollo su eficacia clínica, vendría a ser su seguridad. Yo podría tener un medicamento o podría estar estudiando una molécula que pudiera quitar cualquier enfermedad solamente con mirarlo. Pero si el medicamento no va a ser seguro para quien lo consuma, el medicamento sale de la mesa de trabajo. La segunda parte sería la fase preclínica. Es importante desarrollar en todas las moléculas nuevas estudios a niveles preclínicos para demostrar que son seguros. Si esta fase nos da data buena y robusta, entonces nosotros proseguiremos con los estudios clínicos donde van a participar personas. Tercero, hay que aplicar en la mayoría de los países de referencia, que es Europa y Estados Unidos, lo primero que nosotros debemos hacer es, en el proceso de desarrollo de un medicamento, es aplicar para que el medicamento sea de investigación. ¿Por qué? Porque es en ese proceso donde las autoridades sanitarias empiezan a evaluar qué tipo de molécula es, cuál es su farmacología, qué uso se le quiere dar, su nivel de seguridad. Entonces, hay que ir ejerciendo una serie de pruebas que pueden ser físico-químicas, preclínicas o clínicas, que nos vaya asegurando a nosotros cuál es el uso del medicamento, cuál es la dosis óptima,
el medicamento es seguro, ¿qué población lo puede utilizar? Entonces, eso corresponde a la fase, o eso se va definiendo en esta fase que se llama fase de investigación del medicamento. Posteriormente van a venir los famosos estudios clínicos, los estudios fase 1, fase 2 y fase 3, recordando que los estudios fase 1 definen la naturaleza segura del medicamento, porque los estudios fase 1, que son estudios de farmacocinética, estos estudios se hacen en sujetos sanos. ¿Y por qué se hacen en sujetos sanos? Porque los sujetos sanos tienen la condición orgánica para que técnicamente puedan afrontar cualquier evento adverso del medicamento en su proceso de estudio. Y posteriormente vendrán las fase 2 y fase 3, que son las que nos ayudan a determinar o a confirmar la indicación para la cual se desarrolla ese medicamento y cuál es la dosis correspondiente para poder utilizar ese medicamento. Luego que todo esto ha concluido y que se cumplió esta serie de parámetros muy estrictos y muy robustos, entonces se solicita la aprobación del medicamento. Ahí entonces es como se tramita el registro sanitario y posteriormente, como también todos ustedes conocen, viene este monitoreo postmercadeo, que es donde empieza ese seguimiento al tema de seguridad. Recordemos que el tema de seguridad de los medicamentos no inicia cuando el medicamento se está desarrollando y se queda allí, no. Inicia y prosigue luego de obtener su registro sanitario. Entonces, luego de que nosotros obtenemos un medicamento nuevo que está saliendo reciente al mercado, empieza una fase conocida como la exclusividad. Y esa fase, que puede durar entre 10 a 15 años, es lo que impide que otra molécula se registre como genérica. Luego de vencida esa exclusividad es cuando empiezan a entrar al mercado los medicamentos conocidos como genéricos. Esto nos lleva entonces al tema de la equivalencia terapéutica. ¿Qué dice el anexo 7 de productos farmacéuticos multiorigen, que es la forma en que la Organización Mundial de la Salud define los medicamentos genéricos, especialmente en aquella sección relacionada a los requerimientos o a la guía de requerimientos para el registro de medicamentos para establecer su intercambiabilidad? Esta guía, la cual estaremos citando con cierta frecuencia a lo largo de esta ponencia, indica lo siguiente en el título de equivalencia terapéutica. Dice la guía que dos medicamentos se considerarán equivalentes terapéuticos si los dos son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas y luego de que se administren en la misma dosis molar, en la misma concentración del principio activo y que correspondan con características similares o idénticas entre sí, produzcan los mismos efectos de seguridad y eficacia. Cuando nosotros tenemos dos medicamentos con los mismos componentes, con las mismas características físico-químicas, el mismo principio activo y la misma dosis, y al administrarlos o a compararlos y los dos presenten los mismos resultados de eficacia y de seguridad, entonces nosotros estaríamos hablando de equivalencia terapéutica. Esto es bien importante para saber porque existen varios procesos para definir los diferentes tipos de estudios requeridos para documentar la equivalencia terapéutica. Para documentar la equivalencia terapéutica no solamente existe la bioequivalencia. Está, además de esta, estudios farmacodinámicos, estudios clínicos o estudios in vitro, todos comparativos. ¿Y por qué deben ser comparativos? Bioequivalencia o farmacocinética comparada, estudios farmacodinámicos, estudios clínicos y estudios in vitro, porque al final lo que nosotros queremos lograr es que se mantenga esa expectativa de que ambos medicamentos administrados con el mismo principio activo, con la misma dosis molar, en las mismas condiciones y para las mismas indicaciones, logran mantener los efectos similares. De eso se trata,
documentar la equivalencia. Y es bien importante que nosotros sepamos que dependiendo de la condición, de la situación del medicamento, de su estructura química y de su clasificación biofarmacéutica, entonces se establecen cuáles son los parámetros necesarios para documentar esa equivalencia terapéutica. Entonces, en el caso de la bioequivalencia y la biodisponibilidad, tenemos que recordar que cada uno de estos ejercicios dependen, como les acabo de mencionar en la última diapositiva, de las características propias del medicamento, su presentación, cómo se liberan, el tipo de indicación, etcétera. También tenemos que saber si estos medicamentos son de acción local, de acción sistémica, son inyectables, son inhaladores, son sólidos, fácilmente absorbibles, de liberación lenta o de liberación inmediata. Y definitivamente, como los mencioné, esa famosa clasificación biofarmacéutica, si son altamente permeables, si son poco permeables, si son altamente solubles, si son poco solubles, si se disuelven rápidamente. Esas condiciones que tienen que ver con el principio activo y tienen que ver con la formulación son las que a nosotros nos van a permitir saber y conocer cuál es el mejor proceso para definir esa equivalencia terapéutica que queremos poder demostrar y observar con dos medicamentos. Entonces, veamos a qué se refiere entonces el tema de la bioequivalencia. Y este es un tema importante y aunque es un tema conocido y manejado por mucho tiempo y por todos nosotros, siempre es conveniente reforzar y recordar cuáles son los conceptos propios a este tema. Dos medicamentos son bioequivalentes, sí. Son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, conceptos muy interesantes, conceptos que me gusta repasar en mis clases y con todos los colegas, porque es un tema que nosotros debemos manejar y conocer porque es parte de nuestro día a día en nuestro proceso de atención farmacéutica. Dos medicamentos también son bioequivalentes si sus disponibilidades en términos de concentración máxima y el tiempo máximo para llegar a esa concentración son similares. Entonces, esto nos va a llevar entonces al concepto de biodisponibilidad que tenemos en la próxima diapositiva. Entonces, nuevamente, si dos medicamentos demuestran que pueden llegar a su concentración máxima en el mismo tiempo y ese área bajo la curva donde se ve la duración de esa concentración máxima, de cómo yo voy aumentando a la concentración y cómo luego de metabolizarme y empezar a excretarme del organismo y ese área se mantiene igual. Entonces, ese es otro paso más para decir que estos dos medicamentos están demostrando bioequivalencia. Y tenemos que recordar que los puntos 1 y 2 para el proceso de bioequivalencia se van a demostrar siempre y cuando ambos medicamentos sean del mismo principio activo, la misma concentración y la misma formulación. ¿Y por qué les digo? Porque yo puedo tener un mismo principio activo en diferentes formas farmacéuticas. Yo puedo tener un principio activo que esté en tableta, yo puedo tener un principio activo que esté en parche, yo puedo tener un principio activo que esté en capleta, y esa forma farmacéutica, aunque contenga el mismo principio activo en la misma concentración, probablemente no me va a permitir que ese principio activo se disuelva, se libere y se absorba a la misma velocidad y en la misma forma. Por eso es que las guías internacionales dicen que para el tema de la bioequivalencia y para el tema de la equivalencia, yo requiera que los medicamentos tengan la misma forma farmacéutica. Entonces, si todo lo anterior, como nosotros estamos mencionando, se cumple, se demuestra la similaridad o la equivalencia. Entonces, esto nos lleva ahora al tema de la biodisponibilidad. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Son los elementos que me permiten observar la concentración máxima, el tiempo que se toma para llegar a la concentración máxima y después con qué tiempo y con qué velocidad ese principio activo se va excretando del organismo. Entonces, ¿qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad no es más que la velocidad y la medida en que se absorbe el ingrediente activo y esa fracción activa se hace disponible
en un sitio de acción, porque tenemos que recordar que aunque yo consuma la tableta, aunque yo consuma la gota, aunque yo consuma el inyectable, si ese inyectable no me llega a un sitio de acción, a un receptor en una cantidad apropiada, yo no voy a poder ver la acción clínica y eficacia tan esperada. Entonces, la biodisponibilidad nuevamente es la velocidad y la medida en que se absorbe ese principio activo y el tiempo en que se hace efectivo en el sitio receptor. Fantástica esa definición. Entonces, eso nos lleva a conocer qué son los equivalentes farmacéuticos. Recordemos que nosotros, dentro del aspecto de la farmacología y de la estructura farmacéutica, nosotros tenemos dos conceptos. El equivalente farmacéutico, que es lo que se necesita para establecer la equivalencia terapéutica, y la alternativa farmacéutica, que también puede considerarse bioequivalente, porque tenemos que saber que el término de equivalencia y el término de bioequivalencia no necesariamente en todas las condiciones define lo mismo. Dos productos pueden ser bioequivalentes si son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas. Pero para poder considerarse equivalentes terapéuticos necesitamos partir de la figura de la equivalencia farmacéutica. Entonces, ¿qué es un equivalente farmacéutico? Que no es lo mismo que la alternativa. Un equivalente farmacéutico son dos productos medicinales que contienen el mismo principio activo, ya sea como sal o éster, en igual concentración y igual potencia. Tienen que poseer igual forma de dosificación, tienen que ser tabletas. Si son redondas o son graduadas, deben ser tabletas. Si el parche es redondo o el parche es cuadrado, deben ser parches. Si el jarabe es azul o el jarabe es rojo, deben ser jarabe. Entonces, yo debo partir de ese principio. Y aquí lo dice. Entonces, debo partir de productos que tengan el mismo principio activo en la misma sal, en igual concentración y potencia, igual forma de dosificación, tienen que utilizar la misma vía de administración. Yo puedo tener un diclofenaco inyectable, un diclofenaco en parche o un diclofenaco oral. ¿Son los tres diclofenacos? Sí. ¿Puedo establecer la equivalencia terapéutica? Tendría que ver porque no son la misma formulación, aunque sean de la misma marca. ¿Puedo demostrar la equivalencia? Claro que sí. Pero si yo necesito rapidez para el manejo del dolor, ¿cuál sería la presentación farmacéutica más rápida? La inyectable. ¿Sigue trabajando igual el jarabe de diclofenaco? Claro. ¿Sigue trabajando igual la tableta de diclofenaco? Claro. Pero la rapidez para llegar al sitio receptor para ejercer la acción es la misma, no. El inyectable es más rápido. Entonces, a eso me refiero. Pueden ser bioequivalentes, pero para el tema del manejo del dolor, si yo le quito a un paciente el inyectable para darle la tableta, le voy a manejar el dolor con la misma rapidez con la que hacía con el inyectable. No estoy hablando del tema de calidad, porque las tres presentaciones trabajan maravillosamente bien. ¿Puedo asegurarme que las tres presentaciones se hagan disponibles en el mismo sitio de acción al mismo tiempo? No, porque es la presentación. Esa es la importancia de la equivalencia terapéutica, de la equivalencia farmacéutica, perdón. Entonces, en ese punto tenemos que estar claros que necesitamos siempre disponer de la misma calidad y pureza para el tema de los equivalentes farmacéuticos. Entonces, aquí les presento un ejemplo de cómo pueden diseñarse los estudios de bioequivalencia. Siempre recordando, este es en farmacocinética comparada. Aquí hay absorción, aquí participan personas, sujetos humanos sanos, porque tenemos que recordar, y lo vamos a ver más adelante, que los estudios de bioequivalencia son como estudios de seguridad. O sea, yo lo que mido ahí es la farmacocinética, ahí yo mido la biodisponibilidad, el tiempo que toma en absorber el medicamento, el tiempo que toma en llegar a su concentración máxima en el plasma y el tiempo que toma para excretarse. Eso es lo que me da la famosa área bajo la curva, ¿verdad? Y ver si ese proceso, cuando yo administro el medicamento, genera algún tipo de evento adverso. Entonces, es lo que yo busco en los estudios de farmacocinética o de bioequivalencia. Son como estudios fase 1. Entonces, aquí es como vemos, ¿no?
comparo la formulación de referencia versus la formulación test, o sea, contra aquel medicamento genérico que fue producido luego que se vence la exclusividad del medicamento innovador y se quiere comparar con el medicamento para ser considerado un equivalente. Fantástico. Entonces, estas guías norteamericanas que estamos compartiendo son aquellas que nos permiten a nosotros saber cómo en otros países, y en Colombia está, y en el Perú está, y en Ecuador están normas de bioequivalencia, cómo debe medirse la bajo qué parámetros y bajo qué formas. Entonces, en esta guía para la industria de 2015 hay cosas muy características. Ellos incluso van al tema de que los medicamentos muchas veces deben parecerse a los medicamentos innovadores en el, por lo menos el color y la forma, porque hay veces que cuando uno le cambia al paciente el medicamento, por la razón que sea, por disponibilidad, por acceso, porque es lo que está disponible, hay veces que hay que asesorar al farmacéutico y esto es parte del tema de la dispensación, perdón, hay que asesorar al paciente y esto es parte del proceso de la dispensación, porque si yo no le digo al paciente que el medicamento que le estoy dando, aunque sea de calidad comprobada, pudiera tener un cambio en la forma, el paciente cuando llega a su casa, el paciente ve algo diferente y no se lo toma. Entonces, fíjense que es un tema de expectativa, es un tema subjetivo. Entonces, aunque yo tenga un medicamento en la farmacia que haya demostrado la calidad, ya sea por pruebas farmacocinéticas comparadas, ya sea por pruebas farmacodinámicas, por perfiles de disolución o estudios clínicos comparativos, pero fuera diferente al medicamento que el paciente toma, el paciente puede dejarlo, o sea, el paciente pierde adherencia y eso afecta. Entonces, es importante dentro de este proceso de dispensación, y este es el tema de este importante congreso, nosotros sepamos que tenemos nosotros que familiarizarnos con los medicamentos y poder asesorar al paciente, incluso para darle confianza y decirle, señor, señora, es lo mismo, nada más que cambia la forma. Pero la guía de bioequivalencia de los Estados Unidos dice que incluso los medicamentos deberían poder fabricarse con las mismas características externas que son forma, color, olor y sabor al medicamento original. Entonces, ¿qué tienen de nuevo estas guías? Súper interesante. Generalmente en guías de bioequivalencia de muchas áreas se usan sujetos sanos entre los 18 y 50 años. Pero ¿qué sucede? Estas guías dicen que si el medicamento es para ser tomado con personas de cierta edad, estas personas, esas edades deben participar en los estudios de bioequivalencia. Ejemplo, un medicamento para la diabetes, un medicamento para la presión, van a ser consumidos por personas de más de 50 años. Bueno, personas de más de 50 años con condiciones saludables deberían poder participar en estos estudios. Entonces también deben incluir, hay veces sujetos con la enfermedad, deben también poder incluirse los líquidos que se toman. Generalmente las pruebas de bioequivalencia se hacen con agua, pero si el medicamento se puede tomar con leche, se puede tomar con jugo de naranja, ese tipo de sustancias deben ser parte de los estudios de bioequivalencia para estar seguro de que no interaccionan. Deben considerarse también presentaciones con todo tipo de olores y sabores, pero es para asegurar que haya adherencia. Entonces, estas son las normas que ahora están apareciendo en estas guías de bioequivalencia, que me parece que son fantásticas y que nosotros como personal de farmacia debemos manejar. Como un tema de resumen, solamente para mencionarles que para la FDA, los estudios de bioequivalencia son como estudios de seguridad. Son estudios fase 1, deben participar sujetos sanos, ¿verdad? Y un mínimo, y tienen que tener 18 años, porque recuerden que la persona debe estar en la posibilidad de dar su consentimiento, y esto es legal, porque son estudios clínicos. Y deben participar un mínimo de 12 voluntarios sanos. Si es bien cierto, esta información está disponible en la Internet, también es cierto que nosotros tenemos que saber cómo se deben diseñar apropiadamente los estudios de bioequivalencia, porque todos nosotros en algún momento nos vamos a encontrar con esta documentación y nosotros, aunque no seamos parte de un cuerpo regulatorio, por temas de asesoría farmacéutica, por temas de dispensar, tenemos que saber cómo se llegó a la calidad esos medicamentos que nosotros tan confiadamente recomendamos a nuestros pacientes y clientes. Esta es otra forma de diseño de bioequivalencia, es lo que se llama doble cruzado, donde el grupo de sujetos o el grupo de participantes se divide en dos grupos. A un grupo yo le doy el medicamento de referencia, a otro grupo le doy el medicamento de tratamiento. Voy observando la conducta del medicamento, voy levantando las muestras y después de un periodo
de washout, de lavado, donde ya ningún medicamento está en el organismo de ninguno de los grupos, se cambian los grupos. Entonces, en el grupo que originalmente recibió el medicamento de referencia, a ese se le da el de prueba y viceversa. El grupo que primariamente recibió el medicamento de prueba, a ese se le da la referencia. Y con los valores correspondientes, entonces, si la data es robusta, entonces puedo decir que estoy enfrente de un producto bioequivalente. Hay algunos criterios que deben considerarse para estos estudios de bioequivalencia. Primero, los pacientes tienen que ser sanos, no deben haber antecedentes de enfermedad. El paciente tiene que demostrar que no tiene alergias medicamentosas. El paciente tiene que demostrar que no ha presentado reacciones adversas a este tipo de medicamentos. El paciente tiene que ser sano, no puede ser alguien que fumaba ni alguien que tomaba licor y que el paciente ahora mismo no está bajo ningún tratamiento actual. ¿Y esto por qué es importante? Porque la data de los estudios de bioequivalencia tiene que ser una data robusta que no esté modificada, ni influenciada, ni sesgada por factores externos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que esos estudios de bioequivalencia que ustedes vayan a revisar, esos estudios de bioequivalencia que ustedes vayan a conversar con los médicos, hayan sido generados de la manera más transparente, científica y objetiva. Por eso es que en el proceso de bioequivalencia tenemos que asegurarnos de que los pacientes que participan o los sujetos que participan estén totalmente enfocados y no tengan nada cuyas características puedan brindar una respuesta dudosa al estudio de bioequivalencia. Los resultados de un estudio de bioequivalencia tienen que ser claramente observables, claramente interpretables, sin lugar a duda, porque el tema de la bioequivalencia es un tema legal que permite un criterio, es el criterio que va a permitir que o el médico o el farmacéutico puedan recomendar otra opción y para eso necesitamos que esa data científica sea lo más objetiva y transparente posible. Entonces, hay un decálogo para los estudios de bioequivalencia. Tienen que ser siempre diseños experimentales. Hay que confiar que la selección de participantes nos dé datos estadísticos robustos y confiables. Tienen que ser utilizados productos de la misma forma de administración, el tiempo de la toma de muestras es importante, todo eso tiene un periodo, debe haber un método analítico y lo más importante, debe haber un criterio saludable para la toma de decisiones de todas las personas participantes en el desarrollo de ese estudio de equivalencia para saber que al final los resultados van a ser válidos, no solamente para los que desarrollan el estudio, sino para aquellas personas que vayan a administrar, dispensar o prescribir los medicamentos, incluso a los que vayan a usar, que fueron avalados por estudios de equivalencia. ¿Qué productos participan en un estudio? Definitivamente el producto de referencia, que puede ser el producto innovador o el producto multifuente. No se hacen estudios de bioequivalencia de genérico a genérico. Tiene que ser siempre el producto de referencia que puede ser el innovador, que ha demostrado a través de los procesos originales que les mencioné en las primeras diapositivas sobre la fase de desarrollo, ha demostrado con seguridad que es el producto, que fue un producto diseñado para tratar una dolencia bajo ciertas condiciones, bajo ciertas dosis. Ese es el producto de referencia. Y el producto que desea ser considerado equivalente es el producto genérico. Les agradezco el tiempo y quiero terminar con ustedes con una frase que aprendí hace muchísimos años y que siempre mantengo presente. Lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. Muchas gracias.